Bien, quiero iniciar con esta frase, y esta frase dice: para Dios todas las personas son valiosas. Por eso, o es por eso que no solo les predicamos el Evangelio, sino también le damos el debido seguimiento. Mire, si usted lee el libro de Lucas, el capítulo 15, se va a dar cuenta que está hablando de la oveja perdida, está hablando de la moneda perdida y está hablando también del hijo perdido. Y nosotros miramos a la moneda perdida, hablando del valor de un ser humano. La mujer se le pierde esta moneda y ella, dice el texto bíblico, que mueve cielo y tierra para buscar esa moneda que se había perdido en su casa. Una vez encontrada, dice, llama a sus vecinos, llama a sus amigos y se regocija con ellos porque ha encontrado su moneda. Y dice el Señor: así es cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, se celebra porque Dios le da valor a la alma humana o a la vida humana. Todas las personas son valiosas para Dios. Jesús lo dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que yo debo contarle a lo largo de la historia, en años atrás, hablando de la iglesia de Cristo, no de esta iglesia, hablando de la iglesia en general, la iglesia de Cristo se ha ganado mucho hablando de las almas, pero se ha retenido poco. Muchos de los que asisten a los cultos, que un día dieron un paso de fe en Jesucristo, aceptaron a Jesús, conocieron a Cristo, muchos de ellos no permanecen, no se afianzan. Y es tiempo a veces de hacernos algunas preguntas. ¿Estamos atendiendo adecuadamente a aquellas personas que asisten a nuestras reuniones? ¿Somos amables con ellos? ¿Les cedemos el asiento? ¿Les cedemos el paso? ¿Nos mostramos un poco amigables cuando están entre nosotros? Algunas preguntas importantes. ¿Cuántos de nosotros o cuántos nuevos han entrado a nuestras reuniones los últimos años y cuántos han permanecido? ¿Alguna vez se ha evaluado las bajas de quienes se mantuvieron en nuestras reuniones, pero ahora ya no están con nosotros? Ya no están. Y cuando hacemos un pequeño diagnóstico de por qué se van las personas, la persona que se va, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace porque rechazó el mensaje? ¿No lo atendimos bien? ¿Se enojó? ¿No entendió? ¿Tuvo un percance con alguna persona por aquí, un roce? ¿Qué pasó? O quizás es porque a veces no hay algunos hermanos comprometidos para poder nosotros llevarles, ayudarles a afirmarse en la fe y darles el apoyo similar o muy similar que merece un recién nacido. Mira, hablando de un recién nacido, yo que soy padre de un pequeño de 3 años, entiendo muy bien cuál es la atención que merece un recién nacido. Atenderle en su leche, atender en sus necesidades, defenderlo en medio de las cosas que él no sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Así como un recién nacido, espiritualmente también no puede valerse por sí mismo, no cuenta con la capacidad de defenderse de ciertas cosas. Este bebé espiritual a veces no permanece porque a veces no se le da el cuidado apropiado o el cuidado oportuno. Y esto a veces ocurre. Hermanos que puedan decir: mire, cuente conmigo, yo voy a ser parte de aquellos que cuiden a estos bebés espirituales. Mire, yo quiero que sepa que yo soy un voluntario, cuente conmigo para que podamos hacer este seguimiento intencional, este cuidado a nuestros hermanos recién nacidos, a estos bebés espirituales. Quiero contarle el testimonio de una persona, de cómo vienen las personas a conocer a Cristo, y no solamente cómo vienen, sino cómo inician, que es lo más importante en medio de sus primeros pasos. Y este testimonio es uno de los muchos que pueda haber de las personas que llegan al Señor, empiezan a encaminarse en su relación con Dios y bueno, suceden ciertas circunstancias. Ella cuenta lo siguiente: acepté a Cristo en mi corazón en mi primer año de la universidad. En la escala del 1 al 10, dice ella, que tanto conocía de Dios, de la Biblia, de la religión, donde 1 era igual a no tengo la menor idea de lo que es eso. Y 10, dice ella, yo crecí en un convento. Y yo estaba, dice, en menos de 30. Porque nunca fui a una iglesia y cuando yo me acerqué a Dios, mi vida era un completo desastre. Una vez intenté leer la Biblia, dice ella, y tonta de mí,
Comencé desde el principio y empecé a leer el libro de Génesis. ¿Cómo iba a saber que la Biblia está dividida en dos secciones? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, leí más o menos en Génesis unos 20 capítulos hasta que finalmente terminé rindiéndome. Tiempo después descubrí, dice ella, que había un Nuevo Testamento y que tenía que empezar por ahí, por conocer la vida de Jesús. Y bueno, vaya, dice ella, tenía mucho, pero mucho que aprender. Entonces me hice algunas preguntas. ¿Por dónde empiezo mi vida cristiana? ¿Cómo puedo hacer en mi relación que ahora tengo con Dios? ¿Cómo puedo conocerlo mejor? Fueron algunas de sus preguntas, dice ella, mientras ella iniciaba este nuevo caminar en su fe, esta nueva vida ahora en Cristo. Sabía tan poco, dice, de las cosas de Dios que me costó mucho. No solamente eso, sino porque por mi mente venían ciertas dudas que todavía no terminaban por resolverse. Y ahí estaba en medio de este tipo de luchas. Afortunadamente, cuenta ella, tuve muy cerca a una hermana cristiana de experiencia en la fe y ella me prestó la ayuda necesaria. E hizo por mí, en mis primeros pasos, 4 cosas que para mí, dice ella, fueron inolvidables. Número 1, siempre estuvo a mi lado. Me llamaba por teléfono, me mandaba mensajes de texto, bueno, porque en ese tiempo solo existían llamadas y mensajes de texto. Y me iba a visitar dándose su tiempo. Número 2, nunca me dejaba sola en los servicios los días domingos. Ahí estaba ella, se sentaba conmigo, me jalaba con ella, me encargaba con alguien cuando no podía estar, pero ahí se encontraba. Número 3, me jaló al grupo presentándome a otros cristianos en la iglesia. Y número 4, dice ella, me integró a un grupo pequeño en la iglesia donde nosotros congregábamos. Ahí, dice ella, en el grupo pequeño, yo pude desarrollar mi fe, yo pude crecer con otros cristianos, yo pude abrir mi corazón. Lo que yo vivía, lo vivían también otros de mi misma fe, etcétera, etcétera, etcétera. Todavía recuerdo a esta hermana, dice ella, la recuerdo con mucho cariño. Dios la usó en estos primeros pasos y bueno, finalmente mi fe fue afirmándose. Dice ella también, yo sé que Dios tiene todo bajo control y que Dios cuidó de mi fe. Sin embargo, me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si esta hermana no hubiera estado dispuesta a acompañarme en medio de todo este tiempo que para mí fue bastante difícil? ¿Qué opina de este testimonio? ¿Qué le parece? ¿Es una realidad? ¿Sucede en la vida de las personas que empiezan su fe en Cristo? O de repente usted también recuerda a la persona que estuvo a su lado, que la encaminó, que le llamaba por teléfono, que estaba ahí a veces terco o terca, a veces usted no quería saber nada de ella, pero ahí estaban, dándole el empujoncito, animándole en la fe, y usted es algo que no puede olvidar y lo recuerda muy, pero muy bien. Bueno, así comienzan los bebés espirituales. Así inician muchos que no saben casi nada de la fe. Y yo quiero que solamente mire un texto para que mire lo que hizo Bernabé con el apóstol Pablo en cuanto a este seguimiento, este cuidado con los recién convertidos. Miramos un texto rapidito, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso del 23. Hechos, capítulo 9. Ya usted sabe un poco acerca del apóstol Pablo. Él perseguía a los cristianos, todos le tenían mucho miedo. Y una vez que él conoció a Cristo como su Salvador, él trataba de acercarse, y esa es otra historia, pero lo que queremos recalcar y observar aquí es el trabajo que Bernabé hizo. Capítulo 9, verso 23 del libro de los Hechos. 9, 23 dice así. Pasando muchos días, dice, los judíos resolvieron en consejo matarle. Perdón, estoy confundiendo de texto.
es 9:26, perdón, 9:26. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, ya sabían quién era Saulo, no creyendo que fuese discípulo. Verso 27, entonces Bernabé, tomándole, otra versión le dice, tomándole la mano, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Muy bien, hasta ahí nomás es algo muy pequeño aquí, de Bernabé tomando de la mano al apóstol Pablo, llevándole hacia otros cristianos de su misma fe y hablando un poco acerca de Pablo. Y esto es algo que nosotros necesitamos hacer. Esto es lo que esta hermana cuenta en su testimonio, de cómo la ayudaron, cómo la acercaron, cómo la integraron al grupo, a personas que inician en la fe en Cristo. Esta frase es importante mencionarla y dice, como un vehículo de transporte público, la gente entra a los templos por una puerta delantera, se queda un breve tiempo y sale por una trasera. Es por eso que nosotros necesitamos también aprender cómo cerramos la puerta de atrás. ¿Cómo hacemos para cerrar la puerta de atrás? Y ahora sí, yo quiero que me acompañe a ver a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 42 en adelante, para que miremos un poco a la iglesia primitiva y cómo hacía en medio de las personas que se convertían a Cristo. Hechos capítulo 2, vamos a leer desde el verso 41. El libro de Hechos capítulo 2, verso 41. Muy bien, dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia, cada día a la iglesia, a los que habían de ser salvos. ¿Sabe? Esta es una pequeña porción de la iglesia primitiva, de cómo inició en sus primeros pasos y también estas personas que se convertían a Cristo. Y quiero contarlo de la siguiente manera. Fue un día maravilloso y glorioso, un día de alabanza y de gran, pero gran gozo. Nunca había habido un día como ese en medio de la historia de toda la humanidad. Ese día el Espíritu Santo había descendido de los cielos, fue algo celestial y vino a la tierra. La iglesia nació y el Espíritu Santo se posó en 120 personas que estaban esperando la promesa del Padre y habían alquilado ahí en Jerusalén llamado el aposento alto. Lo único que recuerdan los discípulos de Jesús en medio de la ascensión y sus últimas palabras, les dijo que vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Ellos no sabían lo que era el Espíritu Santo, ellos no entendían y no habían palpado al Espíritu Santo, pero lo que recordaron fueron las palabras de Jesús. Entonces, obedientes, se fueron a Jerusalén, alquilaron un lugar llamado el aposento alto y ahí estaban. Y donde posó en ellos el Espíritu Santo, en medio de 120 creyentes. Estaban ahí esperando la promesa del Padre. La iglesia creció a 3,000 personas. Verso 41 dice,
Y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. El apóstol Pedro ha predicado un mensaje tan convincente que 3,000 personas le preguntan, ¿y ahora nosotros qué haremos? Y ellos ahora son bautizados, han creído en Cristo y se han añadido a esta iglesia primitiva, a esta naciente iglesia. Ahora ya no son 3,000 o no son 120, son 3,120 personas. La pregunta es, ¿qué hacemos con estas 3,000 personas que se han convertido a Cristo? Ahí están los 12 discípulos y están preguntándose, ¿dónde vamos a reunirnos? Ahora como eclesía, ahora como iglesia, ¿dónde vamos a meterlos? ¿Dónde vamos a estar con ellos? ¿Dónde van a empezar cada primer día de la semana a reunirse ahora como cuerpo de Cristo, como iglesia? Y esta era una de las preguntas y de las dudas de los apóstoles en medio de esto. Probablemente ellos pensaban, o probablemente los que se convirtieron, ellos daron un paso de fe y después estaban pensando regresar a su lugar, ahí en su lugar, sus hogares. Si usted lee el capítulo 2, de hecho, se va a dar cuenta que estas personas están llegando de diferentes naciones, inclusive, y quizás están ahora, después de esta decisión, recogiendo sus cosas, alistándose para volver ahora a su hogar en caravanas, en barcos. Más de 3,000 creyentes que no viven ni en Jerusalén, que no viven ni en Galilea, mucho menos en Judea, y ellos están pensando irse ahora a sus lugares que quedan a distancias y distancias de kilómetros. Bueno, fueron 3,000 decisiones en Cristo, pero bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Ya decidieron y ahora se van a ir y no se sabe qué sucederá con estas decisiones, pero nada de eso. Eso no es lo que la historia bíblica nos cuenta. En el verso 44 dice de estas personas que han creído, verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Verso 46, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y verso 46, la última parte, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas personas que se han convertido a Cristo, 1, estaban juntas, 2, estaban perseverando unánimes, y número 3, estaban comiendo juntas con alegría y sencillez de corazón. Ahí estaban, se habían quedado ahí en Jerusalén, pero todavía no se resolvía el problema de dónde iban a reunirse. El texto bíblico dice que se empezaron a reunir en el templo. Verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Oiga, la historia extrabíblica nos cuenta que en medio del templo había un lugar llamado el atrio, y en el atrio había un lugar llamado el pórtico de Salomón, donde exactamente cabían más o menos una cantidad de discípulos de tal magnitud, y donde ellos resolvieron el problema de reunirse una vez a la semana, no en todo el templo, sino justamente en este lugar llamado el pórtico de Salomón. Y está el problema resuelto. Todos se están reuniendo ahora, pero una cosa es reunirse como iglesia, como grupo, como eclesía, y otra cosa es pastorearlos, atenderlos, darles un seguimiento, tenerlos cercanos para cuidarlos, para acompañarles en sus primeros pasos de fe. Eso es algo totalmente diferente y distinto. Ya tienen lugar para reunirse, pero no tienen lugar para pastorearlos. 3,000 personas. ¿Usted se imagina eso? Son 3,000 personas que necesitan un cuidado espiritual porque son recién convertidos, nuevecitos en Cristo. Y ellos necesitan este cuidado. ¿Cómo se sostuvieron? ¿Cuál fue la estrategia que usaron? Bueno, quiero que me acompañe al recorrido de revisar algunos textos bíblicos, sobre todo para algunos que ya los veo que están medio adormecidos. Va a ser bueno esta práctica. Mi esposa me contaba hace mucho tiempo, cuando fueron ellos por allá a la iglesia en Acobamba, me contaba algo muy curioso. Y me decía que ella llegó a la iglesia de Acobamba con un equipo que trabajaba en esos tiempos. Y me decía que los ujieres tenían como unos carrizos en las puertas de la iglesia, largos. Y desde la puerta o de la parte de atrás, aquel que se dormía
de lejos nomás con el carrizo, ¡pac!, en la cabeza le daba al que se dormía. Y así pasaba toda la iglesia, así que nadie se dormía. Así que creo que podemos hacer con los hermanos Ujieres de repente esa práctica, a ver cómo nos sale. Pero vamos ahora nosotros a revisar algunos textos bíblicos de cómo la iglesia del Señor empezó a cuidar de estas personas. Y miramos Hechos capítulo 2, verso 46. No se vaya a asustar, es una broma el carrizo, ¿eh? No se asuste, no se asuste. Hechos 2, 46 dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas. Capítulo 5, verso 42. Capítulo 5 del libro de los Hechos, verso 42. Dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Capítulo 8, verso 3, hablando de Saulo, que antes era perseguidor de la iglesia, y se metía en las casas donde estaban los cristianos reunidos para maltratarlos y para también meterlos en la cárcel. Dice el verso 3 así. Y Saulo, capítulo 8, verso 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Esta es otra historia, pero estaban reunidos en las casas. Otro texto más, capítulo 16, verso 40 del libro de los Hechos. Capítulo 16, verso 40, dice así. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y un texto más, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 20, el apóstol Pablo está hablando a un grupo de líderes que cuidaban de estos rebaños. Hechos capítulo 20, verso 20, dice así. Dice el apóstol Pablo, estaba hablando, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Era la iglesia en las casas. Es como la iglesia se reunía. Es como la iglesia había asumido esta estrategia, este método, esta forma para cuidar a estos recién convertidos. Grupos pequeños de compañerismo y fe. Hogares dispuestos para que se reuniera la iglesia y perseveraban en la fe y cuidar justamente a estos recién convertidos. Esto es lo que sucedía y esto hacían en estas casas iglesia donde se reunían. ¿Y qué hacían en estos pequeños grupos? ¿Qué hacían? Capítulo 2, verso 42, por favor. ¿Qué hacían en estos pequeños grupos? Hechos capítulo 2, verso 42. En estos pequeños grupos perseveraban. Qué maravilloso que en estos pequeños grupos se llevaba la obra del seguimiento, del afianzamiento del nuevo convertido, y es donde tenían la plataforma para que ellos pudieran perseverar en la fe. Era un buen escenario, pequeños grupos nada más, donde ellos puedan ser pastoreados y cuidados, y como nosotros vemos aquí en el texto, ellos pudieran perseverar en la fe. Y perseveraban en 4 prácticas. Número 1, dice, y perseveraban en la doctrina de los
apóstoles. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 2, perseveraban en la comunión unos con otros, o sea, en sus relaciones unos con otros. Número 3, perseveraban en algunas celebraciones que ellos desarrollaban como iglesia, como la Santa Cena, es una de las celebraciones que ellos desarrollaban. Y número 4, perseveraban en las oraciones. Un bonito tiempo, un buen ambiente donde oraban unos por otros, donde podían perseverar en medio de estas 4 prácticas. Aprendían la palabra, se desarrollaban en sus relaciones, conocían a otros de su misma fe, abrían sus corazones, contaban sus luchas, y esto les permitía ser fortalecidos los unos a los otros, y donde tenían prácticas como algunas ordenanzas en medio de este pequeño grupo, y también oraban, intercedían, se apoyaban en oración los unos para con los otros. Esta comunión unos a otros que tenía que ver con relaciones sanas, relaciones limpias, relaciones de calidad que ellos desarrollaban, estas relaciones significativas, que se hacían cristianos y encontraban ahora un ambiente, un escenario donde podían ser amigos y encontrar amistades, justamente estas buenas amistades, estas buenas relaciones. Su comunión unos con otros o sus relaciones tenía que ver con 3 verdades. Número 1, tenía que ver con este compañerismo que ellos tenían. Número 2, tenía que ver con la intimidad que en esos pequeños grupos se gozaba, porque eran pequeños grupos. Y número 3, ellos practicaban esta solidaridad los unos para con los otros en estos pequeños grupos. Versos 44 y 45 hablan de esta generosidad en este pequeño grupo. Verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Había compañerismo, había intimidad en el pequeño grupo y había también este corazón generoso, este corazón solidario, esta ayuda mutua en medio de este grupo. Era una familia, era una comunidad y de esta forma recibían este aliento, este afianzamiento en la fe de estos recién convertidos. Es una hermosa experiencia. Oigan, si nosotros hacemos grupos pequeños aquí en la iglesia y le llamamos casas de paz, esto no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros. Esto es algo que lo vemos a lo largo del libro de los Hechos y a lo largo del Nuevo Testamento. Si usted lee el capítulo 16 del libro de Romanos, el apóstol Pablo está dando gracias y saludando a las casas, porque ahí estaban reunidos los hermanos, pequeñas casas iglesia, o en la iglesia y en las casas, donde estos pequeños grupos de hermanos estaban desarrollando su vida espiritual. Y más adelante no eran solo 3,000 que se convirtieron, oiga, eran 5,000 personas. Miremos el capítulo 4, verso 4 del libro de los Hechos. Capítulo 4, verso 4 dice así: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000 personas. Y oiga, si usted sigue leyendo, va a darse cuenta que la iglesia seguía aumentando y seguía creciendo en número. ¿Dónde eran atendidos? ¿Dónde eran cuidados? ¿Cómo cerraban ellos la puerta de atrás? Con pequeños grupos, donde la iglesia se reunía para desarrollar su vida, su nueva vida ahora en Cristo. Oiga, si usted no es parte de un grupo pequeño, definitivamente no va a poder andar y caminar solo. Va a llegar hasta un tramo y después probablemente o se vaya a rendir, o se vaya a estancar, o sencillamente se vaya a acostumbrar a visitarnos solamente los domingos y después todo será eso su vida cristiana. Oiga, si usted está yendo a un grupo pequeño, invite a otros, anime a otros a asistir a un grupo pequeño, que es de mucha, pero de mucha bendición en medio de la vida que nosotros tenemos. Ahí eran atendidos, ahí eran recepcionados, ahí eran integrados en medio de esos pequeños grupos de la fe. Nosotros necesitamos también hacer algunas cosas para cerrar la puerta de atrás. Como por ejemplo, ¿hace usted amistad con la gente que visita nuestras iglesias?
Usted se siente que es amable con ellos, se apertura su corazón, algunos nuevos que están entre nosotros, se muestra amable, se acerca a ellos, les pregunta de dónde ha venido, cómo está, en qué circunstancias, quién lo trajo. Esas son algunas prácticas buenas que como iglesia nosotros podríamos hacer con aquellos que nos visitan, con aquellos que están entre nosotros. Y sé que algunos lo hacen y qué bueno. Y felicitaciones con algunos que hacen esta labor, pero es de toda la iglesia, es para todos nosotros. Finalmente alguien dijo de la iglesia primitiva, dijo, la iglesia primitiva se enfocó en hacer discípulos por medio del compañerismo en los grupos pequeños. La organización de la iglesia en casas es un retorno a la vida en comunidad. Y también debemos ganar a los perdidos, pero no debemos perder a los ganados. Esto le dice una página llamada Cristianismo Primitivo. Debemos ganar a los perdidos, pero no debemos perder a los ganados. Amén.